Has cerrado tus ojos, susurrado las palabras, inclinado tu cabeza, quizá incluso llorado. Pero en lo más profundo lo sentiste, el silencio, la dolorosa distancia, como si tus oraciones subieran y desaparecieran. Y aunque crees que Dios escucha, una parte de ti no puede evitar preguntarse, ¿lo estaré haciendo bien? No estás solo. Muchos creyentes, cristianos con experiencia, discípulos fieles, luchan en silencio con la oración. No porque les falte fe, no porque no crean en el poder de Dios, sino porque en algún punto del camino les enseñaron una versión de la oración que Jesús en realidad nunca aprobó. Se volvió una lista, una rutina, una formalidad, una petición desesperada lanzada al cielo con la esperanza de recibir respuesta. Pero ¿y si la oración nunca fue pensada para comenzar de esa manera? ¿Y si la forma en que Jesús nos enseñó a orar era tan distinta, tan radical, tan relacional, que hemos perdido por completo el propósito? En este video, no vamos a repetir fórmulas vacías. Vamos a regresar a las mismas palabras de Jesús y descubrir lo que Él realmente dijo sobre cómo orar, paso a paso, con claridad, profundidad y reverencia. Recorreremos su modelo, no como un guión que repetir, sino como un camino hacia la intimidad divina. Porque cuando Jesús reveló cómo hablar con Dios, no solo nos dio permiso para hablar, nos estaba invitando a algo más profundo, algo sagrado. Y si permaneces conmigo hasta el final, verás una parte de su oración que la mayoría de los creyentes pasan por alto, una parte que contiene la llave de la sanidad, la paz y la oración contestada de maneras que quizá nunca imaginaste. Lo que viene puede desafiar tus hábitos, pero también puede restaurar tu corazón. Esto no se trata de decir las palabras correctas, sino de aprender a conectar de verdad con el Dios que ya las conoce. Porque la verdad es que Jesús no solo enseñó a orar, Él vivió la oración. Y cuanto más nos acercamos a su manera, más nos acercamos a Él. Así que comencemos, no con nuestras necesidades o preocupaciones, sino con lo primero que Jesús dijo que lleváramos delante del Padre. La oración comienza con asombro, no con petición. Cuando Jesús abrió su oración con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no estaba recitando un saludo formal. Estaba revelando la postura de la oración verdadera. Antes de hablar de nuestras necesidades, antes de confesar nuestros pecados, antes de pedir absolutamente cualquier cosa, Jesús comienza con asombro. La palabra santificado no es solo un lenguaje antiguo. Significa sagrado, apartado, lleno de gloria. Es el reconocimiento de que no hablamos con una figura distante en el cielo, sino con el Santo, el Creador, el Rey del cielo y de la tierra. Y si pasamos por alto eso, ya hemos perdido el corazón de la oración. Este tipo de reverencia lo cambia todo. Cambia el aire que respiramos cuando oramos. Nos recuerda que esto no es una transacción, es un encuentro. ¿Recuerdas el momento en que Moisés estuvo ante la zarza ardiente? En Éxodo 3:5, Dios le dijo, «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Y en ese momento, todo cambió. Moisés no hizo demandas. Tembló. Escuchó. Adoró. Ese es el espíritu de santificado sea tu nombre. No se trata de sonar poéticos, se trata de entrar en tierra santa, aunque estemos de rodillas al lado de una cama desordenada o susurrando en el pasillo de un hospital. Porque cuando recordamos quién es Dios, comenzamos a ver quiénes somos nosotros. Y de repente, la oración deja de ser sobre lograr que Dios se acerque a nosotros, y pasa a ser sobre nosotros acercándonos a Él. Aquí está el secreto silencioso. La adoración transforma la perspectiva. Puedes entrar en oración abrumado por la ansiedad, el dolor o la confusión, pero cuando tu corazón eleva el nombre de Dios como santo, algo sucede. Tu espíritu comienza a realinearse. Tus problemas no desaparecen, pero dejan de definir el momento. Y no es porque tu situación sea más pequeña, sino porque tu visión de Dios acaba de hacerse más grande. Muy a menudo tratamos la oración como una línea de emergencia, rápida, urgente, impulsada por la necesidad. Pero Jesús nos mostró otro camino, uno mejor, que no comienza con la crisis, sino con la adoración. Porque antes de pedirle a Dios que intervenga en nuestras circunstancias, estamos llamados a recordar quién ya es Él. Él es santo, Él está cerca, y Él es digno. Así que, cuando ores, no comiences con el peso que cargas. Comienza con el nombre que te sostiene. Porque santificado sea tu nombre no es un relleno, es el fundamento. Y cuando comienzas allí, descubres que todo lo demás fluye de manera diferente. Lo que nos lleva a lo que Jesús dijo a continuación. Algo que desafía no solo nuestras palabras, sino nuestra voluntad. ¿Y si el poder de la oración no está en el control, sino en la rendición? Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo. Estas palabras vienen justo después de la adoración, justo después de reconocer la santidad de Dios, y nos llevan más profundo. Jesús no solo nos invita a reverenciar a Dios, nos llama a rendirnos a Él. Y ahí es donde la mayoría de las oraciones fallan. Porque, seamos honestos, muchos de nosotros nos acercamos a la oración como una manera de lograr que Dios apruebe nuestros planes, cumpla nuestro calendario, solucione nuestros problemas bajo nuestros términos. Le presentamos el plano y esperamos que lo firme. Pero Jesús invierte el orden. No nos enseña a comenzar con nuestro reino, nos enseña a anhelar el de Dios. Y esa es una postura completamente distinta. Decir hágase tu voluntad no es darse por vencido, es entregarse. Es decir, Dios, confío en que lo que tú deseas es mejor de lo que yo imaginé. Lo vemos en el momento más agonizante de la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní, con sudor como gotas de sangre cayendo de su frente, Jesús oró en Mateo 26 verso 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. No fue una oración ceremonial. Fue cruda, dolorosa, real. Y aún en su hora más oscura, Jesús nos muestra que rendirse no es debilidad, es el acto más puro de fe. Se necesita fuerza para soltar el control, para decir, aunque no lo hagas a mi manera, sigo confiando en que tú eres bueno. Este tipo de oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre nos cambia a nosotros. Rompe la ilusión de que estamos al mando y abre la puerta para que Dios actúe de maneras que nunca esperamos. Porque aquí está la verdad. Cuando dejamos de exigir y comenzamos a alinearnos, Dios revela cosas que jamás habríamos pensado pedir. Algunas de las bendiciones más inesperadas, el trabajo que nunca buscamos, la sanidad que llegó a través de la rendición, la paz que apareció sin explicación, no llegan cuando empujamos, llegan cuando soltamos. Así que, antes de pasar a pedirle a Dios provisión, ayuda o respuestas, Jesús nos dice que resolvamos algo primero. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra voluntad para recibir la suya? No es un paso pequeño, es un giro sagrado. Y es el único camino hacia la clase de oración que Jesús modeló. Porque la alineación no es el final de nuestras peticiones, es el principio de escuchar a Dios con claridad. Y una vez que nuestros corazones se rinden, finalmente estamos listos para pedir. Pero lo que Jesús nos dice que pidamos a continuación puede sorprenderte. No comienza con el futuro, comienza con el presente. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No el pan de mañana, no el plan del próximo año, solo el de hoy. Con esta sola línea, Jesús cambia el ritmo de la oración. Después de elevar nuestra mirada a la santidad de Dios y de rendir nuestra voluntad a la suya, nos lleva a la simplicidad de la dependencia diaria. No ansiedad, no estrategia, solo confianza. Pero esto no es optimismo ciego. Es una invitación deliberada a soltar el peso aplastante que ponemos sobre el mañana. Jesús nos está recordando algo familiar en la historia de Israel, el desierto. En Éxodo 16, el pueblo clamó por comida y Dios les dio maná, pero con una regla: solo recojan lo necesario para un día. Los que intentaron acumular, encontraron todo podrido al amanecer. ¿Por qué? Porque Dios no solo estaba alimentando sus cuerpos, estaba entrenando sus corazones para confiar. Y eso es exactamente lo que Jesús hace aquí. Nos recuerda que no vivimos de pronósticos ni de planes a 5 años. Vivimos de gracia fresca cada mañana. La fe no consiste en ver todo el camino, sino en dar un paso con la luz que tenemos. Como caminar con una lámpara en la oscuridad, solo ves un paso adelante, pero sigues caminando porque la luz es suficiente. ¿Cuántas veces entramos en oración consumidos por lo que viene? ¿Cómo pagar las cuentas? ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Cómo sobrevivir la semana? Y Jesús dice: pide pan solo para hoy. No es que el futuro no importe, es que la paz no vive allí. La paz vive en el presente, donde Dios ya nos espera. Hay una belleza silenciosa en confiar en Dios día tras día. Destruye la ilusión del control. Rompe nuestra adicción a los resultados. Nos enseña a ver la provisión no como suerte o logro, sino como amor. Y aquí hay algo más poderoso aún. Jesús, que estaba ayunando en el desierto, le dijo a Satanás en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que significa que no está hablando solo de comida, está hablando de todo lo que realmente necesitas: fuerza, dirección, paz, sanidad, esperanza. A veces tu pan diario es valentía. A veces es sabiduría. A veces es simplemente la gracia para seguir adelante. Así que, cuando ores, pide con valentía, pero con manos abiertas,
porque el Dios que ve tu mañana ya sostiene tu hoy. Y esa es la razón por la que Jesús coloca la confianza antes que la confesión. Porque cuando sabes que Dios cuidará de ti aquí y ahora, tu corazón queda libre para enfrentar lo que sigue. Y lo que viene a continuación va más profundo de lo que muchos de nosotros estamos listos para enfrentar. Es la única cosa que desbloquea la misericordia del cielo, pero la mayoría la resistimos. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una razón por la cual Jesús coloca el perdón en el corazón de su modelo de oración, porque nada bloquea tanto el fluir de la presencia de Dios como un corazón endurecido. Jesús sabía lo que esto significaba. En Mateo 6:14 al 15, inmediatamente después de enseñar esta oración, lo enfatizó, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las de ustedes. Es fuerte, es incómodo, pero es verdad. Porque el perdón no es opcional en el reino de Dios, es esencial. Y aquí está la razón, no puedes recibir lo que te niegas a dar. Piensa en esto. La cruz misma es el testimonio de que fuiste perdonado una deuda impagable. No importaba cuán moral o cuán disciplinado fueras, no podías cancelarla. Dios lo hizo por ti. Así que, ¿cómo podemos acercarnos a Él con gratitud en los labios pero resentimiento en el corazón? El perdón no significa que lo que la otra persona hizo estaba bien. No significa olvidar, no significa excusar, no significa reconciliación inmediata. Significa soltar el derecho de venganza y confiar el juicio a Dios. Significa decir, así como he recibido misericordia inmerecida, también la extiendo. Y aquí está lo sorprendente, cuando perdonamos, no estamos liberando al otro tanto como nos estamos liberando a nosotros mismos. Porque la falta de perdón es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Se queda en ti, te carcome, te roba la paz. Jesús incluye esto en su oración porque sabía que no podíamos avanzar espiritualmente mientras cargáramos cadenas emocionales. La oración sin perdón es como tratar de correr con grilletes. Puedes mover los pies, pero nunca vas a avanzar de verdad. Y si esto suena imposible, recuerda, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Puedes decidir perdonar incluso si aún sientes el dolor. Y cuando lo haces, algo sagrado comienza a ocurrir. El Espíritu Santo empieza a sanar lo que pensabas que nunca sanaría. Mira lo que Pablo escribe en Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la base. No es nuestra bondad la que nos hace perdonar, es la bondad de Dios hacia nosotros. Así que, la próxima vez que ores y llegues a esta parte, no la pases rápido. Detente. Pregúntate, ¿a quién estoy reteniendo en la cárcel de mi corazón? Y luego escucha la voz de Jesús, suave pero firme, suéltalo, así como yo te solté a ti. Porque la oración verdadera no es solo hablar con Dios, es permitir que Dios transforme lo más profundo de ti. Y nada revela esa transformación como el perdón. Pero Jesús no se detuvo allí. Después del perdón, nos lleva a otro terreno, la batalla espiritual. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esta no es solo una frase de protección general. Es un reconocimiento de que hay una guerra invisible alrededor de nosotros. Jesús sabía que la vida de oración no es solo pedir provisión o paz, sino pedir poder contra un enemigo real. El término tentación aquí no significa solo deseo de hacer lo malo, sino prueba, presión, aquello que busca apartarnos de Dios. Y Jesús nos enseña a clamar, Padre, no me dejes entrar en ese terreno sin tu ayuda. Protégeme del ataque del enemigo. Porque la verdad es que no somos tan fuertes como pensamos. Pedro pensaba que nunca negaría a Jesús, pero en la presión del momento lo hizo 3 veces. Y fue Jesús mismo quien le advirtió en Lucas 22:31, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Lo ves? Incluso el más fuerte necesita cobertura. Y Jesús, al enseñarnos a orar así, nos está invitando a buscar esa misma cobertura. Pablo lo confirma en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La oración, entonces, no es solo un refugio emocional, es una estrategia de guerra. Cada vez que decimos, líbranos del mal, estamos llamando al Dios Todopoderoso a pelear batallas que no podemos ganar solos. Y aquí está lo que a menudo olvidamos. El enemigo no teme a un cristiano que habla de oración, teme a un cristiano que ora de verdad.
Porque cada vez que oras en la voluntad de Dios, el reino de las tinieblas retrocede. Así que, la oración no termina solo en la intimidad, también termina en la autoridad. En recordar que pertenecemos al Rey de Reyes, que la victoria ya fue asegurada en la cruz, y que aunque las tentaciones y ataques vengan, tenemos un Padre que nos guarda. Y muchos manuscritos cierran la oración con estas palabras: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Incluso si tu Biblia no lo incluye en todas las traducciones, el corazón es claro, la oración comienza y termina con Dios. No con nosotros, no con nuestros problemas, no con nuestras luchas, sino con su gloria. Ese amén no es solo un cierre religioso, es un sello de confianza. Es decir, así sea, porque confío en ti. Así que, cuando volvemos a mirar toda la oración que Jesús nos dejó, vemos que no es una fórmula para repetir de memoria, sino un camino espiritual que nos guía paso a paso. Asombro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración comienza con adoración. No es sobre nosotros, es sobre Él. Rendición, venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de pedir, entregamos el control y alineamos nuestra vida con la voluntad del Padre. Dependencia diaria. Danos hoy el pan nuestro de cada día. La oración nos entrena a confiar en Dios, no en nuestra autosuficiencia. Perdón, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Nos libera del peso del rencor y mantiene abierto el canal de la gracia. Protección espiritual. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Reconocemos que estamos en guerra y que solo bajo su cobertura podemos permanecer firmes. Gloria eterna, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todo comienza y termina con Él. La oración nos recuerda que la historia de nuestras vidas está enmarcada por la grandeza de Dios. Mira la belleza de esto, cada línea es un ancla. Cada palabra es un recordatorio de que la oración no es un ritual vacío, sino una relación viva. Jesús no nos estaba dando un poema para recitar, nos estaba enseñando a vivir delante del Padre. Y lo más profundo de todo es esto: Jesús mismo vivió lo que enseñó. Antes de los milagros, oraba. Antes de escoger a los discípulos, oraba. Antes de ir a la cruz, oraba. Incluso en la cruz, oró: Padre, perdónalos. La oración era su respiración. Y ahora, nos invita a hacerla la nuestra. Entonces, cuando ores, no te preocupes por sonar elocuente, ni por repetir exactamente las palabras correctas. Preocúpate por tu corazón. Eleva su nombre. Ríndete a su voluntad. Confía en su provisión. Recibe y da perdón. Busca su protección. Y termina en su gloria. Porque la oración no es una tarea que marcar en la lista, es el lugar donde tu alma se encuentra con tu Creador. Y aquí está la promesa silenciosa que Jesús escondió en esta enseñanza. Cuando oramos de esta manera, no solo hablamos con Dios, nos transformamos a la imagen de su Hijo. Así que, la próxima vez que sientas que tus oraciones rebotan contra el techo, recuerda, Jesús ya abrió el cielo para ti. El Padre no está distante, está escuchando. Y Él espera encontrarte no con fórmulas, sino con un corazón sincero. La verdadera victoria de la oración no está en obtener todo lo que pedimos, sino en convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos. Y esa es la invitación de Jesús, una vida de oración que es más profunda, más real, más santa. No palabras vacías, sino un encuentro con el Dios vivo. Amén. Suscríbete a este canal para obtener más exploraciones de las Escrituras llenas de verdad y profundas para el alma que desafían y renuevan. Comparte este video con alguien cercano a ti para fortalecer y enriquecer su alma. Debemos tener compasión por nuestros hermanos, porque tal vez lo que necesitan no es otra promesa de autoayuda. Quizás solo necesiten saber que Jesús se sentó y llamó santos a los que sufrían, a los que lo necesitaban. El mundo sigue persiguiendo el ruido, el poder y el orgullo. Pero el reino verdadero, sigue perteneciendo a los que buscan a Dios con perseverancia, sinceridad, gratitud y obediencia. Y la bendición sigue hablando.